a discutir en las mesas que se tienen preparadas para el encuentro, es decir, que las preguntas también van a estar direccionadas pues, a la mesa. Y también pues, la idea es tener un poquito de luces sobre qué es lo que tenemos que discutir en las mesas y ya. Entonces yo creo que antes de iniciar con el colegio, creo que sería bueno que presentáramos cada uno de las resoluciones, ¿verdad? Bueno, buenos días compañeras y compañeros, mi nombre es Daniel, estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales y representante estudiantil ante el Consejo Académico. Buenos días, compas, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Cruz, soy estudiante de Comunicación Social de acá de Ojalá y hago parte de la representación del Consejo Académico. Buenos días, soy Rubén Calderón, profesor de la Facultad de Ciencias y Educación, del proyecto académico de Pedagogía y del doctorado en Educación. Breve, pues como les comentaba, la intención es que dirigamos la discusión en torno a las mesas y de allí pues teníamos propuestas pues unas preguntitas. No sé si les parece si pedimos más tiempo como para cada intervención para que nos alargue el espacio y pues vamos a seguir al espacio de las mesas. ¿Qué les parece? ¿5 minutos? ¿O mucho? ¿5 minutos está bien? ¿Qué piensas tú? ¿Está bien? ¿3? Para que me propuesta de 3. ¿3? Listo. 3 es la larga, chicos. Dejémoslo así. Listo. Resulta que las mesas son 4 mesas, una en cuanto a la democracia, una de academia, una de protección social y la última de administración que sería como la de bienestar. La primera pregunta es, ¿cómo debería ser la democracia en la universidad? Primero de todo, muy buenos días, compañeras y compañeros. Muy valioso que podamos continuar encontrándonos en este tipo de escenarios. Bueno, creo que ya en el consejo de trabajo, compañeros de análisis de coyuntura, ya da un rechazo un poco de cómo se viene manejando la participación en la universidad. Históricamente la universidad pública ha tenido lo que se ha denominado la democracia restringida, una que no nos permite acceder realmente a participar, a que se reconozca la voz del estudiantado, y esto pues se demuestra en los últimos procesos electorales a rectoría de la legislatura, en los cuales el estudiantado deja claro que su posición al menos dentro de la consulta estudiantil es el voto en blanco en general contra cualquier candidato a rectoría que se estuviera presentando, porque entendíamos que ninguna de las candidaturas representaba, impulsaba, ni tampoco recogía las iniciativas colectivas del estudiantado. Y aún así, mantenemos la figura tradicional, institucional del Consejo Superior Universitario, el cual terminó estableciendo que era Iscano la persona más óptima para asumir el rol. Y no solo contento con eso, sino que también, aún habiendo ganado el voto en blanco, seguían manteniendo candidatos vivos a lo largo del proceso electoral. Es decir, casi que convertían al voto en blanco en un candidato más dentro de la consulta. Si les pregunto a ustedes cómo funciona el voto en blanco en cualquier otro escenario de votación, es muy sencillo responder. Si gana el voto en blanco, se repite la elección, porque es lo que estamos peleando en las diferentes legislaturas. La fórmula es básica, no tiene mayor ciencia, pero acá las fuerzas políticas tradicionales que se han intentado incrustar en los diferentes cuerpos y órganos de elección y administración de la universidad decidieron que era mucho más fácil tratar de obtener candidatos vivos y mucho peor, decidieron que era más fácil tratar de hacer las jugadas de amaño político que ya conocen de vieja data, las jugadas de tratar de acercar a otros candidatos, ofrecerles escenarios contractuales, pintarles un panorama político que les beneficia para tratar de seguir manteniendo
¿En qué momento se escuchó la voz del estudiantado después de que ganó el voto del blanco? ¿En qué momento alguno de los candidatos se reunió con el grueso, con el plenario del estudiantado para poder establecer una hoja de ruta conjunta? Que así no quedara elegido como rector, fuera una hoja de ruta que conociera y contemplara la voz del estudiantado de las diferentes facultades. Eso no pasó, pero sí nos pasó que en las últimas fechas de la elección sí que hubo candidatos que querían acercarse al estudiantado. Claro, pues es que iba a ser en 2 días. Podemos aprovechar para hacer campaña, pero también para establecer la posibilidad de que se sume la otra candidatura a mi proceso electoral, porque es que de pronto yo tengo la capacidad de incidencia en el Consejo Superior que no tienen otros candidatos. Esto se convierte en un elemento que transgrede la participación del estudiantado. Un estudiantado que históricamente ha sido vulnerado en su derecho de participar. Un estudiantado que aún cuando participa de forma masiva en los procesos electorales no es tenido en cuenta las decisiones políticas, ni administrativas, ni académicas de la universidad. Para ir dando cierre, me parece importante que contemplemos entonces que hablamos cuando hablamos de la participación y la democracia en la universidad, porque algunas personas decían que el Estatuto General era el más grande hito que había concedido la Universidad Distrital. El resultado de un proceso constituyente que pretendía repensar la universidad, modificarla, transformarla en función de la comunidad universitaria, termina siendo segregado y reducido a una simple política que le abre más campo a la burocracia tradicional para que pueda reorganizarse y seguir ganando dinero. Entonces, compañeros y compañeras, fundamental que les presente, el ejercicio democrático no es un ejercicio que se reduzca a la construcción de una política, no es un ejercicio que se reduzca a la construcción de una normativa ni de un cuerpo colegiado, sino que trasciende a la posibilidad de que cualquier voz que tenga la universidad deba ser escuchada y tenga incidencia en la transformación de la universidad. Muchas gracias. Bien, la pregunta sobre el ejercicio de la democracia actualmente, primero hay que establecer la reforma, o sea, el nuevo estatuto da un viraje sustancial, en el sentido de darle una proyección estratégica a la participación y darle peso definitivo o decisorio a la participación de la comunidad a través de la democracia participativa en casi todas las instancias de dirección de la universidad, o en todas, y deliberativa, que quiere decir que la democracia se construye en el debate, que es también algo muy propio del medio académico. El medio académico, el medio de la ciencia, el medio de las comunidades, se construye y se desarrolla justamente a partir del debate, de la reflexión, de la controversia, incluso de la discusión y de la relación política de las leyes de la naturaleza para poder avanzar en investigación. Entonces, el carácter participativo y deliberativo está en el papel. Y esto es un tema que hay que secundario. Sin embargo, ese carácter deliberativo y participativo también el estatuto le dio un giro de 180 grados cuando define que la universidad hoy se organiza o se estructura es en función del conocimiento de las ciencias, de las artes, de las humanidades, en contravía de la organización que hemos tenido y que aún perdura, que es una universidad que se sustenta en la estructura burocrática y administrativa y que hace de la universidad un espacio o un establecimiento público propio para el clientelismo, que es lo que ha venido con la universidad, un mercado de contratos, un mercado de vinculación de personas para responder a intereses politiqueros externos o para responder a intereses particulares internos, tanto del grupo de profesores como del grupo de estudiantes. Esa lógica académica burocrática y
contra la cual el estatuto lo que plantea es, no señores, aquí la universidad se tiene que reorganizar en torno al conocimiento. Por eso las escuelas, que son la educación de los profesores con campos estratégicos del conocimiento, van a ser o deben ser las columnas vertebrales de la universidad, porque su naturaleza es la de apropiar y transmitir y producir conocimientos científicos. Por eso la democracia participativa y la democracia deliberativa tienen un sentido estratégico en que se discute y se va a abogar y se participa para garantizar que el conocimiento sea lo que oriente el quehacer de la universidad. Y frente a eso, lo que tenemos nosotros son estrategias que tratan de lograr esa posición estratégica. También recordarla, por ejemplo, y con esto concluyo, con el tema de la elección de candidaturas. La elección de candidaturas debe haberse establecido como dice el estatuto o la reglamentación de la elección de candidaturas inmediatamente después, 2 meses después al primer siguiente había una vez convocado. No se puede convocar en que no quiere haber convocado de nuevo problema. Y no se hizo. Se ha hecho toda una dilación con el propósito de mantener en favor de la administración una mayoría del consejo académico que está ocurriendo actualmente. Buenos días para todos y para todas. Pues bueno, antes quería saludar este espacio. Creo que también nace del fruto colectivo de toda la comunidad universitaria, particularmente del estamento estudiantil, el poder encontrarnos, participar y hablar un poquito, así en marcos generales, sobre cómo nos pensamos la universidad. Este elemento, incluso nuestra facultad, en donde en años pasados era un bastión de movilización y organización estudiantil, es un espacio muy valioso para poder seguir aportando a cómo nos pensamos la universidad y en general la educación en Colombia. Ahora, en términos de democracia, yo quiero empezar ubicando una base de elementos, y es que no podemos ubicar el debate de retención de rectoría y de candidaturas como el eje central de democracia que vive la universidad. Porque cuando nosotros nada más sesgamos el elemento de democracia a la posibilidad de voto y la democracia representativa, entramos en una puja de poder ser instalada la democracia liberal dentro de los estados, dentro de las naciones y particularmente dentro de las instituciones públicas superiores y educativas. Así que en esa medida es complejo ubicar el panorama de democracia nada más en una elección, una rectoría de candidaturas, cuando nada más vemos que en esos espacios se reproduce la misma lógica representativa liberal burguesa, bajo la cual pues diferentes elementos, momentos de la historia nos hemos empezado a cuestionar sobre constitucionalidad, horizonte político y además capacidad para responder desde las clases populares. Eso como un primer elemento. Segundo, no hay nada más ilegítimo, compañeros y compañeras, que en el caso de la Facultad de Ciencias de la Salud, en el caso de Ciencias de Educación, la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Facultad de Artes Artes, los decanos que están en encargo son los mismos que se quemaron frente al voto en blanco. Y ahí es cuando uno dice, claro, primero les dan el voto en blanco, porque hace parte de una administración que también lo mencionábamos en el contexto con el compañero Martín, ha corroído la universidad pública y se ha vuelto la universidad del distrito, pero la universidad también que más nichos de corrupción tiene y de barreras burocráticas dentro de su misma estructura administrativa. No solamente eso, sino que además el rector, y además es ilegítimo la posiciona a estos 4 decanos para que sigan disputando, dirigiendo y administrando las declaraturas pues como tal, a como quieran ubicarlo, ya que también tienen una posibilidad que son los senadores de casa. El ejercicio de la democracia también nace por pensarnos escenarios en donde estudiantes, profesores, trabajadores y egresados como comunidad universitaria podamos disputarnos el sentido de la universidad, que ya ha sucedido de manera histórica otros procesos como lo fue la consultiva, como lo fue la constituyente e incluso el marco de la primera asamblea universitaria, en donde, ojo, el estatuto general que se aprueba el año pasado, que
totalmente diferentes a lo construido de manera participativa, amplia y democrática en la primera sesión de la Asamblea Universitaria por allá en 2020 y otros eventos que pasaban tanto en la constructiva como en la constituyente. Así que, compañeros y compañeras, el debate de democracia también parte por fortalecer primero los consejos estudiantiles por tareas. No puede ser posible que en esta facultad, ya para ir cerrando, tengamos los representantes de proyectos curriculares que asignan por puntaje y por promedio. Es decir, entramos en una disputa meritocrática de aquel que tenga el mejor promedio de la carrera puede aspirar a ser representante de la facultad o del proyecto curricular. Una cosa nociva para la democracia y para la vida general de nosotros y nosotros como estudiantes. Así, de este evento también parte por organizarnos y potencializar tanto los consejos estudiantiles de carreras, consejos estudiantiles de facultades, como ir dándole forma a lo que en el estatuto estudiantil, en el estatuto general, se posiciona con el tema del consejo estudiantil universitario. Esa gran figura a la que igual pues hay que llegar con aportes, con organización y también con propuesta de universidad por nosotros los estudiantes. Una recomendación en cuanto a la democracia para que, igual lo que acabo de mencionar, las relaciones temporales ponen foros con unas pequeñas pinceladas sobre la problemática de la democracia en la universidad y es en las mesas en donde tenemos que nosotros buscar las propuestas más minuciosas que tenemos como estudiantado. La siguiente pregunta es, ¿cómo debería ser la academia en la universidad? Bueno, es bien importante que comencemos a cuestionar un poco la manera en la que la Facultad de Ingeniería viene desarrollando los procesos académicos y curriculares que la configuran. No sé si ustedes lo tenían presente, para el 2023 se aprueba una reforma curricular que recorta los créditos de todas las carreras de ingeniería. La reduce en su tiempo de duración, pero los créditos que quitan no son al azar. Los créditos que le reducen a la Facultad de Ingeniería son créditos de materias de carácter humanístico y social. ¿Qué implica esto, compañeros y compañeros? Que la reforma terminó desquebrajando la carrera de ingeniería y dejándola como si fuera un simple ejercicio de carácter tecnócrata que no contempla ningún tipo de relación con el progreso de la sociedad. Como si acá saliéramos a trabajar únicamente con máquinas, como si nuestra labor no se debiera al fortalecimiento y al mejoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Y en este sentido, esta reforma viene impactando de dos maneras. La primera, autoriza el ejercicio formativo que tenemos día tras día. Lo veníamos comentando hace un rato cuando estábamos haciendo el ejercicio de esta unidad, y es que muchas de las ingenierías tienen entonces que asumir el costo para poder ver una segunda lengua, como lo es inglés, francés, italiano, tienen que pagarles como si fueran estudiantes ajenos a la universidad, cuando esas materias en las otras facultades se ven completamente gratis porque pertenecen al plan de estudios. Y por otra parte, aparte de que se rompe un poco la dinámica del ejercicio formativo, se le quita la importancia que tiene la conexión de la ingeniería, de las diferentes ingenierías y el saber científico y tecnológico con su relación con la sociedad. Y bien podemos poner muchos ejemplos, pero de ellos, de los más importantes a tener en cuenta son dos. El primero, en la Universidad Nacional, por parte de la Facultad de Ingeniería, por parte de un grupo que en efecto se encasilla dentro de la figura tecnócrata, se crea la figura de Spin-off. El Spin-off, en pocas palabras, es una empresa surgida a partir de un proyecto académico en la universidad. No son malos necesariamente, porque la empresa puede terminar beneficiando a la universidad. En la Universidad Nacional no funciona así. El Spin-off es una empresa que utiliza el nombre de la universidad, los recursos de la universidad, pero para lograrse personalmente. Y no le genera ninguna ganancia de ningún tipo a la universidad. Y sospechosamente quienes estaban detrás del manejo de este Spin-off, como es Rondón. Bueno,
pues detrás estaba Basserman, uno de los rectores que designa Álvaro Uribe, estaba Tony Montoya y actualmente Ismael Peña, el legítimo rector de la Universidad Nacional. Una empresa nacida en la ingeniería que genera más de 500 millones de pesos anuales y nutre el bolsillo privado. Y para finalizar, el ejemplo de la Facultad Tecnológica con docentes que por medio del desarrollo de ciencia y tecnología se puede incrementar el salario a punta de acumulación de puntos salariales de 30 millones a 700 millones anuales sin ningún inconveniente, utilizando, manoseando y menoscabando el trabajo que hacemos día tras día como estudiantes en la facultad, en la producción y en el pensar de la ciencia con un enfoque diferente al que este grupo de profesores han pensado para la universidad. Bien. Seguro también que algo que se destaque en este evento en tema de orden académico es sustancial el desarrollo del movimiento científico y del movimiento docente. ¿Por qué? Porque justamente la nueva estructura que se plantea se hace para garantizar una mayor participación de los estudiantes y profesores en función de garantizar el desarrollo del conocimiento en la universidad. Y esto hoy enfrenta la amenaza a la tendencia que tenemos en la universidad y propia de las tendencias neoliberales de la educación superior que quieren transformar a las universidades y a todas las instituciones de educación superior en centros de certificación. De tal manera que quieren organizar las universidades, sus programas académicos, de forma tal que resulten atractivas para un público y atractivo resulta ser disminuir el tiempo de las carreras y disminuir el nivel de exigencia, con tal de que los estudiantes se gradúen y obtengan un cartón. O sea, la universidad, cuando está actualmente orientándose, se está orientándose hacia el mercado de los títulos, hacia el mercado de las certificaciones, independientemente del nivel de conocimiento que se tenga. Por eso, cosas como, por ejemplo, acercar el proceso de requisito de grado o de trabajo de grado, cursos de pulsera es lo más absurdo que puede tener una universidad. Es lo propio de las instituciones de garaje comunistas que hacen entregarse a certificados por encargos. Y aquí lo que nosotros queremos mejorar los indicadores de graduación, facilitando con cosas tan chicas como esas, con tal de poder mostrar resultados al gobierno nacional y reclamar aumento de salarios no para mejorar la educación o la formación científica, sino para tener más recursos para hacer más programación y seguir usando la universidad como un espacio clientelista. De otro lado, la tendencia también fuertemente del neoliberalismo de negar el conocimiento científico en la formación profesional la estamos viendo en la institución de carreras como por ejemplo la de ingeniería industrial. ¿Cómo se puede construir una carrera de ingeniería industrial sin formación en química? Si se le quita química a la ingeniería industrial, pues lo que estamos convirtiendo la carrera es una carrera de administración. Entonces, también el título, ya no tiene el título de ingeniero industrial, sino de administrador de empresas. Pero no hay que engañar tampoco a la gente en ese sentido. O sea, esos temas que generalmente nosotros hemos considerado que la reducción del tiempo de formación se hace sobre la base de quitarle espacio a los académicos a las humanidades. Yo digo que el asunto es sumamente peor, porque no solamente a las comunidades, es a la formación científica, a la fundamentación científica que ha caracterizado durante toda su historia la formación de los ingenieros y la formación de todos los profesionales en la Universidad Nacional, lo que hoy está en el estado que está en Bueno, creo que esta pregunta de cómo pensamos la academia es una incógnita que ahorita está en boca de muchas y muchos dentro de la universidad, porque con la aprobación del Estatuto General el año pasado
entra una etapa de recambio y de reestructuración de la universidad. Y uno de esos elementos son los estatutos derivados. ¿Qué son los estatutos derivados? Como prácticamente se crea el esqueleto de la nueva estructura de la universidad, los estatutos derivados son los que le van a dar la carne, el músculo y la piel para conformar ese gran cuerpo de la universidad. Y en esa medida, dentro de los estatutos derivados, el principal ahorita que está dentro de discusión es el estatuto académico, que en esa medida pues también parte por entendernos cuáles son las discusiones, los mecanismos y los espacios bajo los cuales la comunidad está dando estas discusiones. Porque ¿qué es lo que vemos particularmente en la Facultad de Ingeniería? Un seguito de profesores que ahorita se están reuniendo a puerta cerrada a plantear propuesta política, académica e investigativa en torno a lo que deberían ser algunas unidades académicas. ¿Qué son las unidades académicas, compañeros y compañeras? Son algunas estructuras que van a permitir el correcto funcionamiento y desarrollo de los bienes misionales de la universidad. Entonces ahí podemos encontrar, por ejemplo, el tema de las escuelas. Entonces las escuelas ahorita los profesores se están dando garra para crear, consolidar, ser directores de escuelas, y ya están incluso creando y tienen en mente varias escuelas sin aprobar siquiera el estatuto académico que la reglamenta. Cosa chistosa, ¿cierto? En ese momento, pues claro, ahorita ubicamos un debate de discusión de la academia, y ahí es lo que nosotros proponemos. La academia, ¿qué es lo que debe fortalecer? El fortalecimiento integral en temas de tecnología, ciencia, humanidades, arte y deporte. ¿Cómo es posible que nosotros dentro de la Universidad Distrital, siguiendo también el poco desarrollo económico y productivo del país, pues nos sigamos pensando en la universidad como un eje aparte, casi que santanderista a las discusiones del país? Y eso es preocupante porque cuando ubicamos este elemento también tenemos que entrar a revisar pues cómo la universidad ni siquiera está inmersa en el mercado laboral y en general no es una discusión sobre la universidad distrital. Millones de jóvenes proletarios y populares al terminar su carrera de formación pues lo que hacen es, terminando por optar a empresas tercerizadas, subsumiéndose a una cadena de pauperización, precarización laboral, sin garantías de tener un empleo digno, o pues nada más no insertos en lo que se formaron, sino acceder a otras maneras que se rebusque, como lo puede ser el trabajo informal, los compañeros que se graban de ingeniería en sistemas y terminan trabajando en sistemas de movilidad, como lo pueden ser aplicaciones informales. Y en esa medida es una problemática latente que debemos de pensar no solamente en términos de qué producimos y qué investigamos y hacia dónde se orienta la academia en la universidad, sino qué relación de la universidad tiene con la sociedad y cómo eso puede apalancar el desarrollo productivo del país y una visión integral de la educación. Y que este tema de la academia pues también es muy importante para nosotros como facultad de ingeniería, que somos una de las facultades que más investiga, pero que tampoco sabemos para qué investigar, ¿cierto? Porque entonces hay un montón de semilleros, un montón de vainas, investiga un montón de cosas abstractas, pero si en el país y la ciudad presentan unas necesidades muy concretas, pues la universidad tampoco está haciendo nada para poder brindar la investigación para la solución de estas. Y también comentarles un pequeño chismecito. En el consejo anterior, en el consejo de día de ayer, se presentó una propuesta para reforma curricular de una maestría de ingeniería industrial que sería la de proyectos. Una maestría que actualmente tiene 48 créditos, pero se piensa para 36. O sea, yo no sé ustedes si no les sorprende, pero para mí, Martín Rivera, a mí me parece increíble una maestría que pase de 48 créditos a 36, porque en efecto es importante que se realice una reforma a los contenidos de hacer los mismos contenidos que se presentan en el día de hoy, pero pues eso tampoco significa que entonces vamos a descualificar a la gente y que la entrada a la universidad, porque es que la excusa de la administración, la excusa de las personas que proponen estas reformas es que la gente ya no se interesa por los posgrados, pero es que la solución de los posgrados no es bajar y descualificar los posgrados, compas. Eso también responde a una educación en crisis que responde a un sistema en crisis. Entonces pensarlo, una reforma curricular como una respuesta, pues es una respuesta muy simplista que no entiende la problemática de fondo como tal. Y es importante que podamos discutirlo también en
en la mesa abierta, porque como facultad tenemos mucho que hablar. La siguiente pregunta es en cuanto a la proyección de la universidad. Y es cómo nos pensamos o cómo debería ser la proyección social de la Universidad Distrital. Bueno, pues muy sintético ahí, me parece fundamental reconocer dos elementos. El primero ya lo venía mencionando Santiago, respecto al papel, al compromiso social que tiene la universidad en su quehacer cotidiano. ¿Sí? Precisamente aquí surge la preocupación de que se le quiten los seminarios con enfoque humanístico y social a esta facultad y a todo su currículo. Y en ese sentido es bien importante pensarnos entonces, como mencionaba Martín, para qué existen los semilleros, los grupos de investigación y también en esta nueva estructura académica cuestionar cómo vamos a construir las escuelas para que no terminen generando nichos de acumulación económica, porque cada director de escuela va a contar con un salario particular y ya vemos que al menos en 2 facultades tienen proyectado crear 7 escuelas. Es decir, ya hay 7 sueldos que están siendo proyectados en 2 facultades. A ese sumen las posibles escuelas que se puedan crear acá. En ese sentido, el debate central gira alrededor de, más allá de crearlas por crear, más allá de que el semillero exista porque sí, qué impacto social, de qué manera se conecta con las necesidades de la ciudad-región, de qué forma se interlocuta como facultad de ingeniería con las otras facultades que nos pueden permitir desarrollar lo que tanto llamamos interdisciplinaridad y que nos permita reconocer que desde las licenciaturas, desde el arte, desde el ambiente, también existen elementos que nos pueden permitir impactar en la ciudad-región como universidad distrital. Eso en un primer momento. Y lo otro que me parece fundamental tener en cuenta en términos de proyección y extensión es el papel de los y las egresadas de la universidad. En la nueva estructura académica, los centros asumirían el rol de ser quienes se encargan de la proyección y la extensión social. Y dentro de estos centros se construirá, lo establece el Estatuto General, la Oficina de Asuntos Egresados. Esta Oficina de Asuntos, ¿qué va a contemplar? Pues debería contemplar al menos una manera en la que el ingeniero o la ingeniera que se gradúe de la Universidad Distrital tenga la posibilidad de entrar a laborar, pero no solamente para responder al sistema mercantil que tratan de insertar dentro de la Universidad Distrital, sino también que tenga la posibilidad de continuar fortaleciendo proyectos de calado social amplio que vayan orientados a las clases populares con el objetivo de que ahí sea su rol de desempeño como egresado y que asimismo la universidad le garantice una cercanía mucho más grande con los programas de posgrado. Lo mencionaba Martín y lo hemos discutido en el Consejo Académico. No tiene ningún sentido que la Universidad Distrital, con las condiciones paupérrimas que le ofrece a todos y todas las estudiantes, pretenda cobrar 10 millones de pesos por una maestría que en la Universidad Javeriana, en la Universidad Sergio Morea, con mucha mejor condición infraestructural, lo cobran en 6, 5 millones. No tiene ningún sentido y eso va a ser parte de la proyección social que tendría que contemplar la universidad. Ver cómo ese egresado no se convierte en uno más que pasó por la universidad, sino que debe ser de nuevo integrado como parte de la comunidad, escuchado y tenido en cuenta para la construcción de la academia. Bien, sin estar en supuesto con lo que señala aquí Daniel, también creo que ustedes en la perspectiva del futuro hay que pensar en salir al mundo y no tanto confiarse en seguirse aquí en la universidad. El mundo productivo. ¿En qué sentido y en qué perspectiva no se podemos orientarnos? Compañeras y compañeros, estamos viviendo un proceso de cambios estructurales muy profundo, muy serio. Hemos vivido en un periodo de transformaciones que está tratando de hacer un giro
en la estructura económica del país para hacer un tránsito de una economía extractivista basada en la explotación del petróleo, del carbón y de la extracción de los minerales como el oro, que en su fase de extracción requieren el más mínimo nivel de conocimiento, por lo tanto es sujeto de mayor explotación laboral, hacia una economía productiva del campo y de la industria. En esa perspectiva se ha avanzado con la reforma agraria que se ha hecho en este periodo, al entregarle tierra a los campesinos en cumplimiento de los acuerdos de paz que firmó el Estado colombiano con las guerrillas de la FARC. Acuerdos que tienen aspectos estructurales y que se han tratado de desarrollar, pero que esa transformación económica, que es estructural, estratégica, para generar y desarrollar una revolución, o las tres revoluciones que hoy están en discusión en el actual debate presidencial, requieren y necesitan de manera imprescindible el desarrollo de las ciencias, de las tecnologías y de las humanidades. ¿Y dónde está el desarrollo de las ciencias, de las tecnologías? En las universidades. Por lo tanto, la perspectiva es fortalecer la formación científica y tecnológica de todos nuestros programas y proyectarlos para incidir con la investigación y el trabajo cualificadamente científico de nuestros profesionales en esa transformación económica y política que requiere el país. En esa perspectiva, el conocimiento que se imparte en la universidad, que se produce en la universidad, es el principal factor, o uno de los principales factores con los cuales nosotros podemos contribuir en perspectiva al desarrollo de la revolución estructural en el plano económico para hacer de la economía una economía altamente productiva para el bien común, para todos y para todas, no para la explotación capitalista, sino para el beneficio de toda la población. Para hacer también de la sociedad una sociedad que se pueda construir de manera democrática en condiciones de paz, que requiere del cumplimiento de las normas y de la prevalencia de la ética, o sea, de la defensa y de la acción pública, tanto del conjunto de la ciudadanía como del aparato gubernativo, en función del bien común y no de intereses particulares, como por ejemplo hoy lo hace el Banco de la República en defensa de los intereses de desarrollo rural. Bueno, creo que este tema es bien importante en términos de prevención social y ahí hago alusión un poco a las palabras que mencionaba el profe, en términos de cómo nos pensamos el desarrollo productivo, de anclaje al sistema económico y social nacional y además cómo nos puede permitir desde la academia generar unas condiciones de manera transversal y multilateral sobre cómo nos pensamos la universidad y sobre cómo el conocimiento que adquirimos en la universidad llega a impactar con las necesidades de ciudad y región. Porque es que hay que entender que la universidad distrital, al ser la universidad del distrito, pues también tiene unas implicaciones muy importantes en términos de pues, cómo vamos a impactar estos dos espacios territoriales. Ahora sobre el tema de paz. Ustedes sabían que, por ejemplo, el IPASU del Instituto de Paz de la Universidad también tiene dentro de sus enfoques el desarrollo urbano. Eso es un elemento importante, porque además cuando hablamos nada más del IPASU, como ese elemento, e incluso porque ha ubicado desde algunos sectores de la universidad el tema de la paz como un elemento que se debe discutir y ampliar su horizonte, pues más allá de ubicar la paz en abstracto, es hablar pues, de la erradicación de las desigualdades sociales históricas que reproducen justamente esta serie pues, de conflictos a nivel interdisciplinar e interrelacional pues, con la gente. Entonces, en esa medida también parte, por ejemplo, nosotros como ingenieros, como ingenieros de las distintas áreas, ya sea de sistemas, electrónica, eléctrica, industrial, pues partimos pues, de como tal un vínculo y un relacionamiento efectivo y como tal mucho más amplio con los otros sectores de la sociedad, hablando con las comunidades, hablando
cuidando los entornos ambientales y toda esta serie de implicaciones que también tenemos que hablar. Y más allá de hablar de que este gobierno ha tenido unos avances importantes de materia agraria, que me permito dudar más allá de algunas posibilidades a nivel nacional con alguna oficialización de algunos territorios, como los hoyos de CAM, pues más allá de eso la tarea es grande y ardua. Y más allá de ubicar la prevención social a un gobierno de turno, háblese progresista, háblese extrema derecha, háblese incluso más llamado centro, pues ahí lo que nos queda de la tarea justamente es de potenciar esos relacionamientos y avanzar de manera autónoma como universidad, con un enlace con la sociedad en su proyección de país y de investigación. Entonces yo me haría por ahí. Siempre la copa que llega a los hombres. Listo, ya para terminar esta etapa del foro, pues terminamos con una última pregunta, que es ¿cómo debería ser la vida universitaria, bienestar dentro de la universidad o obviamente? Pero bien, ya para ir dando cierre al foro, es fundamental tener en cuenta que al hablar de bienestar de vida universitaria, lo que estamos intentando discutir es brindar las garantías para la habitabilidad digna del estudiantado en las diferentes facultades, para el caso de la Universidad Distrital. Y esta habitabilidad se da de diferentes aspectos, en términos de las garantías para poder estar en las sedes. Lo mencionábamos el día de hoy en el espacio previo y era pues la falta de una cafetería para la sede de la 40, las condiciones al menos para poder transitar la sede en términos de baños, funcionalidad, de ascensores, pero que esto no responde a otra cosa sino a una crisis del enfoque del bienestar nacido primero por parte de la Ley 30 y segundo por parte de los nichos de poder que se han incrustado en la administración y que han encontrado que en el bienestar no hay mayor desarrollo sino intentar ser la caja menor para financiar los subsidios alimentarios, ¿cierto? Subsidios que, por cierto, tenía presente la anterior rectoría, gestionó de mala manera y precisamente a partir de esa mala gestión es que para este semestre se retrasó la entrega de apoyo alimentario. En ese sentido, es bien importante entender que el elemento de la vida universitaria, del bienestar, es un elemento que tiene que garantizarle al estudiantado poder existir en las sedes sin riesgo a ser perseguido y sin riesgo a que estudiar le cueste más que el propio estudio y se le lleve por delante un montón de aspectos de vida. Y nos pasó, por ejemplo, en la sede Macarena, cuando dentro del equipo de bienestar, en una decanatura hace un tiempo, se nombra a una persona que ya tenía señalamientos de haber trabajado con la policía y la dejan encargada supuestamente del equipo de primeros auxilios de la sede. O sea, una persona que tiene vínculos con la policía la dejaron encargada para supuestamente proteger a los estudiantes. Y entonces, eso, compañeras y compañeros, hace parte de lo que estamos intentando problematizar. Que es que el bienestar acá no puede ser entendido como devolverle el favor al amigo cuando usted estaba haciendo campaña. Tiene que ser un escenario que complemente el ejercicio académico, que lo fortalezca, que le brinde al estudiantado la capacidad de contar con una tarifa diferencial, que la venimos disputando, que le brinde al estudiantado contar con espacios de habitabilidad para poder estar entre clases, pero también que le garantice al estudiantado acompañamiento psicológico, acompañamiento en términos de el fortalecimiento académico por parte de apoyos y monitorías, que también contemple la posibilidad de que el estudiantado pueda adquirir por medio de la venta de la cotidianidad un poco de recursos para poder autosostenerse. Tiene que garantizar todo esto, tiene que garantizarse también que el estudiantado tenga la posibilidad de tener acceso a espacios dignos que le permitan fortalecer el ejercicio académico y que no se cierre únicamente al espacio en el que se está en clase. Ya para finalizar, pues mencionar que este evento se vuelve bien importante en términos de su articulación con las problemáticas que se viven en la ciudad mayor y debe ser transformado de fondo y con la garantía económica y presupuestal para poder funcionar de la mejor manera.
Bien, creo que hablando de bienestar, uno de los problemas que hay con bienestar es la trayectoria o la práctica que se ha tenido en esa unidad, que se ha convertido en un contratadero para sectores representativos o sectores de fuerzas del estudiantado o del profesorado. Y entonces la lógica con la que se actúa es a quién se contrata para hacer cualquiera de las funciones que se tengan. Y cuando en la línea de canatura se trata de garantizar la continuidad de los contratistas que venían trabajando en bienestar en una administración anterior, porque no se trata de que cada vez que llega una dirección a una decanatura o a la dirección de bienestar se tenga que echar a todos los funcionarios que porque no son de la cuerda burocrática del nuevo director o del nuevo decano o decana, sino que se reconoce por su trabajo. Entonces surgen las quejas, surgen los asuntos que tienen un origen de orden burocrático. O sea, no se nombran a los que se pide que se nombren, cuando lo que se trata en una administración es de garantizar el trabajo de la gente que ha trabajado. Y eso es un defecto que hay, o es un problema que tenemos con los contratistas, con las CPS. En bienestar y en todas las otras unidades administrativas de la universidad, son personas que viven bajo la amenaza de que cada vez que haya un cambio de gobierno, de decanatura o en las vicerrectorías, entran a sufrir porque pueden ser sujetas de cambio, de ser echadas de la universidad simplemente porque no hacen parte de la cadena de libertades de un determinado sector que llega a la dirección de vicerrectoría o de la decanatura. Creo que en ese sentido tiene que posicionarse bienestar como el desarrollo de políticas como se define a partir del nuevo estatuto, como una unidad del bienestar y el buen vivir. Eso tiene 12 características que hay que desarrollarlas desde el bienestar para profesores y estudiantes, de tal manera que en conjunto la unidad de bienestar cree las condiciones para la formación integral de los estudiantes. La formación profesional como ingenieros no solamente pasa por el dominio del cálculo o de la trigonometría o de las funciones o del cálculo infinitesimal, sino que pasa por la práctica del deporte, en la práctica de la cultura. Esa es la formación universitaria, que de manera integral fortalece esa formación, esa perspectiva de formación profesional, en una perspectiva de lograr cada vez el principio que nos legaron los antiguos griegos: mente sana y cuerpo sano. La mente sana que se forma en la academia y el cuerpo sano que nos va a contribuir a formar las políticas de bienestar y de buen vivir, que deben ser las que orienten todo el proceso administrativo y no la lógica burocrática de obtener beneficios o contrataciones en estas unidades, como es lo que ha venido funcionando incluso en esta administración. Bueno, creo que sobre este eje de bienestar o vida universitaria, como la comprendemos, lo vamos a discutir ahorita en las mesas. Es importante categorizar este elemento, pues que resulta también incluso en cómo nosotros pensamos la democracia dentro de la universidad, la academia, o sea, en general cómo vivimos de manera integral dentro de nuestro ciclo por un corto periodo de tiempo en la universidad, ¿cierto? Pero ya justamente hablando de lo más sectorizado sobre el tema de bienestar, creo que aquí en la facultad los ejemplos pues son muy claros y a la luz pues de los ojos de lo que nosotros vemos aquí mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí al lado, ya no existe boleo, nada más salir, vas a ir por la rampita y a mano derecha encontramos una de las grandes consignas de infraestructura para la universidad pública, como era la ampliación de la facultad de la 40. Y lo que vemos que ha pasado con el paso del tiempo y a pesar de los muchos retrasos, se sigue viendo como un avance en materia de infraestructura, de condiciones dignas para las y los estudiantes, y además de eso, pues entonces
Además notamos que por parte de incluso gobierno distrital y gobierno nacional también siguen reproduciendo esa misma lógica de estamos cumpliendo. Y lo que vemos es que ni tanto, porque cuál es el panorama que nosotros ubicamos desde las universidades, desde nuestro quehacer cotidiano. Vemos como compañeras que llegan para ver su clase, se les cae una varilla de una construcción que se encuentra al lado. Vemos que a través de la campaña de rectoría que hizo el hoy legítimo José Alberto Liscano, hablando que iba a conseguir predios para montar allí una ampliación en materia de votos para que ya no anden ahí sobre la octava y que a través de eso también valoró varios votos, pues también lo que vemos es que eso tampoco se ha materializado. Vemos que dice de bienestar institucional, que ojo, cambia su nombre hace ya un buen tiempo, de bienestar universitario a bienestar institucional, cosa también importante. Pues se dice que hay un aumento presupuestal, cuando lo que de verdad vemos es que durante 3 meses el apoyo alimentario y los 14.000 cupos que se asignaron y quedaron más o menos dadas las vistas hace muy poco tiempo, 2 o 3 semanas, pues estuvieron condenados 2 o 3 meses los estudiantes pues sin tener garantías pues, para poder comer, ¿sí? Y en esa medida también es importante esa problematización, porque hablar de bienestar universitario también es hablar de las garantías y de la habitabilidad de la sede, no solamente como sede, como comunidad y estudiantes, así abstractamente, sino también las condiciones de habitabilidad para las mujeres, para las diversidades sexuales y genéricas, y además en ese momento, pues también ubicar que por ejemplo en la facultad son muy pocos los casos que se tramitan en materia de género, sobre violencias basadas en género, sobre estigmatización y persecución al movimiento estudiantil, que lo podemos notar por ejemplo en las elecciones pasadas que se perfilan y pues como tal se atacan algunos compañeros que hacían una campaña y hablaban sobre las irregularidades del proceso de elección de rectoría de Canastura. Así que compañeros, pensarse en bienestar es pensar realmente en las condiciones mínimas que nosotros tenemos para habitar y las condiciones dignas que queremos para habitar. Entonces, en ese elemento también trascienden muchas cosas, por ejemplo también el tema de la tarifa diferencial, y me apego mucho a lo que menciona el compañero Daniel. Porque si usted se fija, hace 2 semanas pudimos estar en una asamblea multiestamentaria en la Universidad Pedagógica, con Anita, aquí a mis espaldas y con Daniel, y estaba el Ministerio de Educación y lo que decían, pues lo que se está haciendo, se está trabajando y se está proyectando un trabajo que vamos a materializar desde el gobierno del cambio. Y pues la verdad, compañeros y compañeras, la tarifa diferencial no viene desde el 2022 con Gustavo Petro, sino que viene una lucha histórica que incluso que es una lucha histórica que incluso ha trascendido gobiernos de progresistas, de ultraderecha y de cualquier sector político. Y esa bandera, compañeras y compañeros, a una semana de elecciones no puede ser tomada como una excusa para una campaña electoral, sino que más bien como estudiantes debemos impulsar una agenda propia de calado y de propuesta política sobre vida universitaria integral. Listo, compas, creo que varias personas están ahorita en el cambio de clases. Para los que pasamos por ahí, estamos en bueno, ya terminamos nuestra parte del foro, pero vamos a continuar con nuestra parte de las mesas, para que pues, puedan aglutinarse acá y pues, empezar a discutir los nombres. En efecto, el bienestar universitario es demasiado importante y creo que acá en la 40 lo vemos muy materializado todos los días. No tenemos dónde calentar, no tenemos dónde sentarnos, la biblioteca siempre está llena, a veces se cae el internet. Ayer la biblioteca, por ejemplo, sufrió un apagón cuando hubo un cortocircuito y generó humo, pero los extintores casualmente están vencidos. Entonces, en caso de alguna emergencia, la universidad no va a responder si no tiene ni siquiera unas condiciones mínimas. Compas, ya agradecerle al compañero Daniel, al compañero Santiago y al profesor Gómez Calderón que nos colaboraron en esta parte del foro. Ya estaremos dando el primer refrigerio para que se noten la lista que está pasando por ahí y los que ya estén anotados pues vayan haciendo la fila para reclamar. Estamos dando avenas y creo que son como unas croissants con queso y jamón. Igual esto agradecerles a los compañeros Daniel y Santiago que por los quisieron
toda la gestión con vicerrectoría y con el consejo académico. Entonces, pues sí, recibamos el refrigerio, nos tomamos un pequeño break para pasar a la parte de las mesas, y después de las mesas repartimos el almuerzo que también ya nos llegaron, por ahí picarían maritas, habían con ensalada buena.